Superman. ¿Cómo está? Buenos días. Está en gestiones en ¿cómo se dice? En Kentuckyville. Bueno, gracias por la invitación de hoy. Y ¿sabes qué? Estaba escuchándole a ustedes hablando del problema de la salud mental. Sí. Y tú sabes que ayer en Puerto Rico hubo un meme que yo todavía no sé si es verdad, pero yo creo que es verdad. Ajá. De la polémica de los pasteles. De la señora que el muchacho quería comprar unos pasteles y ha hecho, o sea, yo me quedaba sorprendido y yo le preguntaba a esta joven que estábamos hablando que si era verdad lo que ella me estaba poniendo y estaba insultando a una mujer y porque estábamos comprando pasteles, estábamos haciendo unas órdenes de pasteles casualmente. Y yo digo, este asunto de las escuelas, Juan Carlos, en algún momento me gustaría tocarlo un poco más, claro. Más largo del problema, no tan solo del asunto educativo, el asunto de lo que están viviendo los jóvenes y lo que están viviendo los directores, los maestros bregando con las adicciones. Exacto. En las escuelas que propelen, mueven y llevan a estas actos que tú dices, pero ¿por qué es esto? ¿Cómo llega aquí? O sea, hay un problema grande y difícil del manejo de la de la adicción por recetas. O sea, ya hay asuntos recetados que está causando unos desbalances bien grandes en las escuelas. Y siempre tenemos el punto que nos preocupa. Y escuché el otro día, casualmente, 2 veces que estuviste hablando en Nueva Vida en la mañana, estrategias unificadas. Escuché esa palabra y se me quedó en la mente que tú hablabas de estrategias unificadas. Y yo dije, bueno, y yo me empecé a reír y yo dije, wow. Lo que pasa es que las estrategias unificadas no se compran en el supermercado como habichuelas, ¿verdad? De acuerdo, como potes de habichuelas. Y por eso, muchos de los temas que nosotros tocamos, sí, que tienen una repercusión en nuestra sociedad, y ya sea cristiano, ya no sea cristiano, el hombre, mujer, la familia, muchas veces mucha gente se empieza a inquietar, ¿qué yo puedo hacer? Esto no puede seguir, tiene que haber una mejor manera, ¿verdad? Y todo llega un momento que no solamente con el buen deseo, con escuchar indignarse, no basta ni para nuestra tranquilidad. Y ayer, hablando de este asunto de las estrategias unificadas, estábamos escuchando que se estaban escuchando argumentos orales en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de ¿quién? De una artista gráfica, sí, que quiere un grupo de personas en Estados Unidos, en el estado de Colorado, que le hagan a la brava, a la cañona, un trabajo artístico de website. Ajá. Y volvemos, pues, la gente y los grupos que han estado por más de 40 años hablando de dejar vivir mi vida como yo quiera, tienes que respetar los derechos humanos. Pues volvemos y nos tocamos con lo mismo. Pues mira, esta mujer que se llama Lorie Smith, ella es una diseñadora de artista gráfico. Ella quiere diseñar websites para bodas. Y viene este grupo, los mismos que demandaron al pastelero. ¿Ustedes se acuerdan el pastelero de Colorado? Pues el mismo grupo de los pasteleros. Sí. Ese grupo se activa porque ve una milla que hay una ley antidiscriminación en Colorado. Usan la misma ley para decirle a esta señora, tú me tienes que construir un website para retratar y presentar nuestra boda a personas del mismo sexo. Uh-huh. Y ustedes van a decir, siguen con la gente que, ahí dejen a la gente del mismo sexo quieta, es que no nos dejan quietos a nosotros. Exacto, es al contrario. Los grupos, son grupos, no son las personas, son grupos con unas planes, con unos planes a largo plazo. A esto es que vengo. Uh-huh. Estrategias unificadas. Estrategias unificadas, sí. Esta fue la misma gente que, a pesar que el pastelero le dijo, yo te puedo hacer el bizcocho a un grupo, a 2 personas que iban a oficializar su unión matrimonial, ellos le llaman matrimonial, su unión civil, y querían que este pastelero Jack de Colorado le hiciera un bizcocho. Uh-huh. No obligar
al pastelero musulmán a que le hiciera el pastel. Y luego de llegar el 2018, ganó porque le violentó su libertad religiosa. Pero en este caso, usando un mismo grupo, que es unos comisionados, es como si fuera una agencia administrativa, pues aplica esa ley. Pero en este caso le están aplicando a ellos y le están violando su libertad de expresión, que eso no se tocó en el caso del pastelero de Colorado, de Jack Phillips. Así que esto sigue pariendo. Uh-huh. Y por eso vemos que no necesariamente él dice la Biblia en un momento que el vicio nunca dice basta. Entonces, lo que yo quiero decirle es que no se compran en el supermercado las estrategias unificadas. Esta planificación de irrumpir sobre las libertades, la voluntad de personas, no se concibió un día sentado viendo televisión. Eso fue una planificación de un grupo que entendía que tenía sus derechos menguados, según ellos, violentados, que decidieron, vamos a planificar esto y vamos a introducir nuestra visión de vida en la radio, en la televisión, en los medios, en la cultura, en las escuelas, en la iglesia, Pero tú sabes que una de las razones, y en este caso, los fotógrafos, los que dan servicio, esto continúa, porque es una tendencia que en la medida que las personas, de alguna manera, ¿verdad? Esto es lo que nos tocó vivir, pero no necesariamente yo tengo que aceptar que esa es la norma. No es la norma, por eso estamos aquí, por eso hablamos. Pero esto toma tiempo, toma 40, 50, 60 años. Así que en la medida que nosotros pensemos, ¿verdad?, que esto se va a quedar así, pues no pasa nada, porque nosotros pensábamos que eso nunca iba a ocurrir. Exacto. Que una persona se le iba a violentar arbitrariamente su libertad de religión, de conciencia. Y lo que ocurre es que, como te dije que la estrategia no se compra en el supermercado, hay que formar líderes. Y nosotros podemos estar repitiendo y sorprendiéndonos de todos estos nuevos que siguen pasando y ocurriendo, pero no necesariamente podremos alcanzar en algún momento a toda esta gran audiencia que oye a Nueva Vida todos los días, 5 horas. No basta con escuchar. En un momento dado, yo me indigné y llegué a un sitio y me encontré con una gente que iba a dar una conferencia, pero yo me indigné escuchando a Milton Picón en radio un día diciendo que van a meter presos a los pastores. Y yo, pero ¿cómo es posible que van a meter presos a los pastores? Pero si yo soy abogada y eso no fue lo que me enseñaron en la escuela. Pero ¿cómo van a meter preso al que me libertó de depresión a mí? Y yo dije, pero esto no puede ser. Y fui para la conferencia esa. Y cuando yo empecé a escuchar, pero ¿cómo es posible? Y no pasaron 3 meses que se presentó en este país una propuesta que obviamente nos iba a pasar el rolo. Y usted va a decir, no, que más adelante, que más después, pero en el camino siempre hay tiempo para levantar voces. En el 2007, 2006, 2005, para ir para abajo, llegó un momento que estaba en una radio así, y tú sabes quién conocí 5 años después. A Tamoa Vivas, que me arrastró por la mano y me dije, yo he escuchado todos tus videos, y yo pa. Y después, ¿quién está por ahí? Tamoa Vivas hablando, así que hay que formar líderes. Sí. Los líderes no se van a formar solos, pero eso toma tiempo, hay que tener un objetivo claro, no nos podemos desanimar en el camino, y hay que tener, en este caso, alguien, como me jaló a mí, después de ver un potencial y escuchar y yo indignarme, dijo, espérate, yo creo que aquí hay una buena tierra en que poner una semilla, y me empezó a formar y me mandó por un sitio, para aquí, para allá, y eso tomó tiempo. ¿Por qué? Porque no nos podemos, ¿verdad? Las estrategias unificadas que yo he escuchado hace 2 semanas a ti y a otro compañero hablar, casualmente, porque yo no puedo estar 5 horas escuchando tu gran programa. Claro. Pero casualmente 2 veces que empecé a escuchar, yo dije, yo tengo que reaccionar a esto. Y cuando escuché lo de estrategias unificadas,
hay formación, hay comunión y hay ejecución. O sea, sí, nos tenemos que reunir y tenemos que hablar, porque para que haya una estrategia unificada hay unas diferencias que hay que dirimir también. Sí. Y vamos a seguir viendo noticias. Sí. Y vamos a, pero hay una experiencia ganada de muchos años. Nosotros antes escuchábamos, y una de las cosas importantes que a nosotros, ustedes como líderes también, tienen que evaluar, es que del grupo y del montón de gente que vas a ver, puede ser que uno, de los miles, puede ser que uno, pero ese uno va a trabajar como esos 300,000 que van a hacer falta. Ajá. Así que no nos podemos desanimar, pero no podemos pensar que aquel que me está escuchando, no podemos pensar que en toda la vida, en todos los aspectos de la vida, o sea, la formación tiene que hacer en lo personal, en lo espiritual y obviamente en la materia. ¿Por qué? Porque Dios tenía un tiempo en el cual preparó mucha gente que de momento se juntó, pero en ese momento fue que no empecé yo después a decir, ahora me voy a estudiar leyes. Te pregunto desde el punto de vista legal, estos grupos están tan claros en su estrategia y en su objetivo que independientemente de las derrotas judiciales no se cansan. Jack Phillips finalmente ganó. Uh-huh. La florista de California finalmente ganó. Te desangran económicamente, te meten en un proceso legal de 5, 6, 7 años. Uh-huh. O sea, Jack Phillips duró creo que 7 años. Uh-huh. Y ahora tenemos a esta creadora de sitios de internet demandada por la misma razón, de casualidad, en el mismo estado de Jack Phillips. ¿Qué persiguen ellos si ya la Corte Suprema en distintas instancias ha determinado, ¿verdad?, una libertad de expresión, una libertad de que tú puedes atar tu talento o tu negocio a tus convicciones religiosas y que te puedes abstener de hacer esto o lo otro? Máxime cuando esa persona tiene 500 opciones más que están dispuestos a hacerle ese trabajo. Exacto. Si nos ponemos a hacer ese análisis de toda esta trayectoria de este tipo de temas que jamás la iglesia pensó que iba a estar opinando, ajá, porque ese fue romper otra barrera. Ahora no se pensaba que iba a llegar al Tribunal Supremo, pero la historia nos dice que una vez llega al Tribunal Supremo, al final, siempre le dan la razón a la libertad religiosa y a la libertad de expresión. Así que, ¿qué pasa en el camino? Procesos, que son lo que Dios nos ha hablado también. Ajá. Porque uno decía, pero Señor, si tú puedes hacer esto, si tú esto, ¿por qué tú no haces esto, verdad? Aquellos que estamos hablando de gente que trabaja o tiene que injertarse, o Dios los injerta por efecto, o por pacto o por impacto, los injerta en ministerios o en una labor que tú dices, pero ¿por qué? ¿Pero por qué nos hace sufrir tanto? ¿Por qué no estás de jota? Y una vez nos dijo, pero tú no ves lo que yo he hecho en el camino con tu esposo, con aquel, con el ministerio que se creó, con el otro que lo convertí en yo no sé qué, o sea, el crecimiento personal que hubo. O sea, dime, hubo un gran tiempo aquí, pero eran solos. Cuando estaba Milton Picón, estaba Carlos Sánchez, hubo unos cuantos que estuvieron sufriendo solos en estas batallas culturales. Uh-huh. Y de momento hubo una ola, salieron ministerios, la gente empezó a hablar, a educarse. Esto toma tiempo. Sí. Pero antes de ese tiempo llega el encuentro con Dios. O sea, Dios hace muchas cosas en el camino y nunca podemos ver estas derrotas culturales como simples derrotas. En el Señor no pueden haber derrotas. No hay derrota. Sí. Algo Dios está creando en el camino. Así que yo lo que le digo es, y uno de los objetivos, claro, que eso es lo que tú estás diciendo, ¿cuál es el objetivo de ellos? Yo no sé cuál es el objetivo de ellos, pero yo sé cuál es el objetivo de Dios con nosotros. Y en el camino estamos también capturando gente. El camino gente ha sido libertada. Sí, de esto mismo que estamos hablando, claro. Porque en algún momento yo decía, pero Dios mío, ¿seré uno tan odioso? ¿Será uno incomodando a la gente? Hasta que tuve que... Hubo un momento sí que no lograron que nos sintiésemos mal. Por un tiempo lograron que nos sintiéramos mal. Hasta que pasaron, pero eso no es de un día para otro. Pasó un tiempo que me empezó a llamar gente que me preguntaba, gente profesionales que yo no sabía qué iba a pasar con ellos. Uh-huh.
¿qué tú crees de esto? ¿Qué la organización cree de aquello? Pero ya Dios me estaba dando sueños, me estaba dando, porque yo pregunto, uno se pregunta, Señor, yo no soy perfecta, nadie es perfecto, ¿qué pasa aquí? Y uno sigue estudiando, sigue leyendo y se sigue encontrando con oportunidades de que gente ha sido sanada, ha sido libertada, y por lo tanto teníamos que seguir hablando. Ahora, en el proceso, aunque nosotros al final hemos ganado, ellos han ido ganando un terreno, y me explico. La reciente inminente ley del Respect Marriage Act no es otra cosa que una ley federal que aplica a los 50 estados y a los territorios. A Puerto Rico le va a aplicar, donde tan pronto Biden lo firme. Lo aprobó el Senado con 12 republicanos votando a favor. Ajá. Ese proyecto, tal como fue ¿verdad? Aprobado, porque una enmienda de el senador de Utah de nombre Lee fue derrotada, y esa enmienda era para que las instituciones religiosas precisamente no les aplicase a la ley. Porque en las instituciones religiosas su bandera es el matrimonio de la Biblia, que es entre hombre y una mujer. Esa enmienda fue derrotada. En el Senado se aprueba. Ahora va a la Cámara, que todavía es de mayoría demócrata, hasta que termine diciembre. Y Biden se comprometió inmediatamente a firmarla. La base de ese proyecto es precisamente obviar la cuestión religiosa, y la obvia por completo, porque cuando eso sea ley, Ivette, un empleado de una iglesia, un miembro de una iglesia, por ejemplo, ahora que las iglesias tienen escuelas, tienen seminarios, pueden tener negocios. Hay iglesias que tienen negocios adscritos a la iglesia, ¿no? Para levantar fondos, etcétera. Pues si un empleado decide casarse con alguien del mismo sexo, esa institución religiosa no lo puede expulsar para nada. Hay otras decisiones. Vendría a ser demandado de manera inmediata. Y eso es lo que esta inminente ley, o sea, la tenemos en unos días, una ley nueva. Wow. Volvemos. Esto va a correr la misma suerte de cualquier ley que infrinja derechos constitucionales. ¿Por qué? Porque esta gente no trabaja. Cuando ya tú tienes una mente maquiavélica, ¿para qué? Para complacer una base. Ajá. No importa si es legal o constitucional, eso no importa. Lo que importa es que tuvo un win. Y entonces ese win en algún momento va a llegar al Supremo y lo van a declarar inconstitucional. O sea, no nos podemos... El Supremo ahora de más corte conservador. Sí. Porque ese Supremo, cuando de mayoría era liberal, teníamos Roe versus Wade. Sí, pero o sea, el punto es que esto no lo podemos ver de un día para otro. Y no nos podemos parar porque esto es política. Pero lo grande es que en el camino de estos 15 años he aprendido que el reflejo de los que están sentados allá, en esas posiciones de poder, es lo que el pueblo se merece. Es lo que el pueblo es. Eso me ha calmado mi alma y mi ser. Porque uno dice, pero señor, esto es un pueblo cristiano, esto es un pueblo de valores. No. Cuando tú votas... Ese fue el mismo pueblo que escogió San Enrique. Ese es el pueblo que representa eso, pues eso es lo que tiene el pueblo. Ahí está. Así que nosotros vamos a hacer nuestra parte. Como yo siempre digo, cuando ella se pase lista, en el libro de las memorias, en el libro de las obras, ¿verdad? Que las obras nos van a seguir. Yo digo, vamos a buscar el PowerPoint número tal. En Nueva Vida del día 6, ¿qué dijimos? O sea, ¿qué pasó con Juan? Le cortaron la cabeza al final del camino, pero él hizo lo que tuvo que hacer. Así que yo pienso que no basta con ser fans, con tener un contenido que la gente entienda que, wow, verdad me pompea, ya yo toqué este tema. O sea, hay que formar líderes, pero con propósito, o sea, con intención. O sea, no por este rato, o por unas victorias que se puedan tener, porque uno se deprime y se pone triste porque es mucho dinero, tiempo y esfuerzo. Pero yo creo que uno de los objetivos, una de las cosas claras, como dijiste, hay que tener un plan a largo plazo. ¿Por qué? Porque hay muchos proyectos que esta gente llega y ya están escritos para hacerlo. Y cuando pasa el momento que hay gente que quiere ser que cuando tienen el poder no lo ejecutan. Llegan a esas posiciones, pero eso no nos puede definir. Yo siempre vuelvo y digo, pero ¿qué estamos haciendo nosotros a largo plazo? Lo otro, tiene que haber
un líder indiscutible que conozca el tema y que puede estar disponible, como están las casas que dice que está dispuesto y disponible. Ajá. Todo el mundo quiere grandes victorias, pero haciendo lo mismo sentado y sin invertir tiempo, dinero y esfuerzo. Así que muchas veces a largo plazo, nosotros tenemos unas instancias que podemos decir, esto pasó, pero ¿por qué? Porque había una cohesión en mensaje, había una conexión en principio, había conexión en tiempo y la inversión en ese plan a largo plazo. ¿Y por qué? Porque cuando nadie sabe mucho de algo, pues se sienta, escucha y es obediente. Después sabe contar 1, 2, 3 y le quiere enseñar al que le enseñó. Así que a largo plazo, tranquilo que ese es el Marriage Act nuevo que pasó ahora, es una ley que en su momento va a venir a percolar en el asunto de los estados. Ajá. ¿Qué leyes tienen los estados? ¿Qué van a hacer los estados con eso? Pero nosotros no nos podemos, la fuerza de nosotros es la fe, no es la constitución, la Biblia de nosotros no es la constitución. O sea, nosotros tenemos que tener eso claro y preparar a aquellos que quieran, ¿verdad? Que tengan ese llamado con un plan unificado. En las iglesias hay gente que no sabe definir ni lo que es una familia. No sabe ni lo que es un matrimonio. No podemos pedir tanto a gente que no le teme a Dios ni al hombre. Sí, no, sin duda alguna. El mundo va a seguir siendo mundo. Y su consigna va a ser su pensamiento y ellos mismos que se conceptúan o se consideran Dios. Sí, y a la hora de la verdad, nosotros, hay mucha gente que yo sé que va a defender sus hijos, pero si lo que le enseñan a los hijos es lo que está en el mundo, pues eso es lo que va a tener. Número de teléfono de tu oficina para quien necesite servicio de una buena abogada como Ivette. Ay, Jehová. 787-246-2404. Problema de títulos de propiedad, herencia y escritura me pueden conseguir y si necesitan, estamos trabajando algo para marzo del año que viene, vamos a tener una actividad de formación interesante. Muy bien. Así que estamos trabajando con tiempo porque creemos en esto. Las estrategias unificadas no se compran en el supermercado. Eso es tremendo. Gracias, Ivette. Ivette Montes. Buenos días.